Aún recuerdo cuando la electricidad se instaló en el pueblo y se encendieron los altos alumbrados públicos de color cobre rojizo por primera vez. Aquella noche las gallinas no durmieron. Las brillantes luces reemplazaron el color amarillento de las velas de cera y el querosén, pero el olor del querosén aún me presenta la imagen de un cielo nocturno limpio, que me permitía admirar todas las constelaciones con sus pepitas palpitantes, extendidas como una gran sábana, más arriba de las copas de los árboles en el cielo. Las podía admirar por corto rato antes de que me obligaran a irme a la cama. La noche era también la hora para las visitas de vecinos, que venían a digerir la cena, con una suave conversación basada en anécdotas y experiencias personales. Aquí comencé a oír los primeros narradores, contando sus historias en nuestro idioma nativo tan dulce, el guaraní. Mientras hablaban, yo estaba hundida en mi cama elástica junto con mi hermana, en una cama que encorvaba nuestras espaldas. Quedábamos enrolladas con una gruesa frazada para nuestro cunú, y así caíamos en un sueño profundo y entero. Si aquel arrullo fallaba, teníamos un pequeño nicho incrustado a la pared, con la imagen del Cristo Redentor bendiciendo, y un rosario colgando de su imagen, que nos invitaba a pensar en Dios y hacer nuestra oración de la noche al ángel de la guarda. En la habitación donde dormíamos había una pequeña ventana de madera, siempre abierta, por donde ingresaba el aire fresco, pero también esta ventana me permitía escuchar la voz baja de los adultos perdidos en sus asuntos. Sin embargo, todo eso cambiaría con la llegada de la electricidad, que también les quitó brillo a las estrellas y encanto a la noche, y trajo consigo las primeras televisiones en blanco y negro. Algunos escasos vecinos llegaban con la novedad de sus adquisiciones, pero nos explicaban que para poder usarlas se requerían de 2 personas, una para maniobrar la antena colocada encima del techo, mientras la otra alertaba desde adentro si finalmente se había captado la señal de uno de los 2 únicos canales de televisión. Cada canal tenía su dirección de antena, uno hacia el este y el otro hacia el poniente. Para cambiar de canal era la misma estrategia. Sin embargo, nosotros no teníamos televisión en casa, ni mucho menos juguetes. Nuestros entretenimientos estaban en los árboles y esterales o espantando animales. Recuerdo que las vacas se levantaban con las patas de atrás, mientras que los caballos con las patas de adelante. Había que saberlo bien para evitarse sorpresas. Abuelo tenía una vieja radio a pila, con una antena que movía de izquierda a derecha, y aún así no sintonizaba ninguna emisora. Pero a veces captaba a la mañana temprano la señal AM de una radio que ponía chamamés, y a veces guaranias. Parecía ser una radio de Formosa, que tenía una señal más potente que las de la capital. Pero cuando abuelo iba a su chacra, mi madre encendía la radio en FM, y así comencé a encantarme con Roberto Carlos, Julio Iglesias, Emanuel, Miguel Gallardo y Rocío Dúrcal. Mientras arrancábamos naranjas dulces, aprendíamos las melodías que dictaban la radio FM. Los tratamientos con medicina alternativa. A los 6 años caí muy enferma 2 veces. La primera fue una infección cutánea. Unas ampollas llenas de agua me salieron en la espalda y quemaban como el fuego. Doña Elisa, es fuego de San Antonio, sentenció la vecina a mi madre. Aquella vecina se había tomado unos cursos de enfermería, y la solución, según ella, era fácil. Colocar en lienzo una hierba llamada arachichú y ponerlo sobre la zona afectada, mientras se escribía con los dedos San Antonio, el santo patrono de esa enfermedad, y se repetía en voz alta, «Buenos días, San Antonio», como conjuro. La vecina determinó hacia dónde se extendía la infección, y había que pararla quemando algodón sobre esa área. Yo pegué un grito más fuerte que un alma en pena cuando escuché la palabra quemar. Ya le había cogido miedo a todas estas prácticas e intenté escapar, pero mi madre me sostenía de una mano y la abuela del otro en la cama. La nueva enfermera extendió un pequeño manojo de algodón humedecido con alcohol, sostenido con una pinza, y luego lo incendió con una vela y lo aproximó a mi piel, cerrando así el camino a la infección. Intento hacer memoria, pero aquella experiencia quedó borrada de mi mente. Tal vez el dolor me desvaneció. Luego me dieron de beber agua con la misma hierba, por varias semanas hasta que la infección desapareció, el arachichú. Pero solo unos meses más tarde desperté con unas palpitaciones constantes en el oído derecho, que al cabo de unos días se convirtieron en puntada. Allí ya no distinguí si tenía dolor de muelas, de ojo o de cabeza.
Mi abuela y mi madre se fueron esta vez al médico naturista, quien dio una receta. Había que quemar un cigarro y luego voltearlo. La parte que se fuma debía ser colocada en mi oído y la parte del fuego alguien debía colocarlo en la boca y soplarla. Debía hacerlo como unas 5 veces. La familia escogió al soplador por unanimidad, y el favorecido fue mi tío, quien miró con ojos perplejos. Le gustaba fumar, pero no al revés el cigarro. Él estaba con más espanto que yo. Quitaba y metía la lengua de su boca, amagando una y otra vez, y no se atrevía a colocar aquella brasa ardiendo entre sus labios, quejándose de que no era época de San Juan, el santo patrono de las quemaduras, y se quemaría la boca. Mi abuelo se lo arrebató de las manos y lo sopló en mi oído. Así, lentamente comencé la recuperación. Pero a Dios gracias, o para mi suerte, no perdí el sentido auditivo, a pesar de la infección. Los tiempos de mala cosecha. Teníamos nuestras épocas de escasez, en donde el estómago hablaba más fuerte que los sueños. Con el hambre infernal de los niños, comíamos lo que se nos atravesara en el camino, porque no existían puestos de trabajo en la zona, a menos que se trabajara en una entidad pública. Pero para eso se requería de un buen padrino político. Mi abuelo recibía una pequeña mensualidad. Se trataba del sueldo como excombatiente, un pago que recibía por haber puesto en riesgo su vida en nombre de la patria, la Guerra del Chaco en 1935. Pero el dinero no duraba ni 15 días para la familia. Había que seguir labrando la tierra. Dependíamos tanto de la cosecha de la chacra, del sol y de la lluvia. Allá por 1986 el abuelo tuvo un mal año en su cultivo. Una plaga atacó las plantas y a pesar de los plaguicidas comprados a crédito, que fumigó sin ninguna protección, se dañó la cosecha y la tierra falló en proveernos a tiempo. Un día, en el plato del almuerzo, la abuela nos sirvió solo arroz hervido, pero seguimos el ritual de siempre. Lo bendijimos y comimos en silencio juntos. La abuela nos pidió comer lento, porque no había nada más, y aún faltaba pagar las cuentas de los plaguicidas. Pero sentarnos juntos, ser agradecidos y bendecir la mesa, a pesar de la escasez, nos mantenía unidos y el hambre se aprendía a tolerar. Nadie hacía reclamos ni ofensas al Señor. Ese es uno de los recuerdos más bonitos de mi infancia. El tebicuarimí. A pesar de los días de escasez en la chacra y si el alimento principal no abastecía el estómago, mi abuela alternaba con mandioca hervida, que llenaba la panza más rápido. Además, para los días de baja cosecha teníamos el río muy cerca del pueblo, que nos abastecía con una buena variedad de pescados como el dorado, 3 puntos, surubí, bagre o el sábalo. Teníamos una tía, quien se había casado con un pescador, con una casa similar a la del abuelo, pero construida a la vera del río Tebicuarimí. Ella tenía 14 hijos, algunos ya muchachones cuando yo era niña. Solíamos ir de visita y era la razón para que mis primos nos trajeran pescado fresco. Ir al río era caminar por aquella playa de tierra blanca, entibiada por el sol, y ver correr las mansas y oscuras aguas del río Tebicuarimí, rodeado de altos árboles o arbustos que habían crecido al ras de la corriente. Si el agua estaba baja, podíamos cruzar caminando a la otra orilla, de Valois Rivarola, aunque abuela les tenía gran temor a las rayas que se escondían en el barro y podían clavar en los pies o los tobillos, como ya le había pasado al abuelo, y dejar en cama por meses con una infección, o acelerar el desenlace si el tétano invitaba a la muerte. Pero también había que tener atención con otra cosa dolorosa, la insolación. A pesar de la brisa del río y la frescura del agua, correr incesantemente por aquella orilla incrementaba el asoleamiento y quemaba la piel dejando ampollas muy dolorosas. Sin embargo, los mosquitos nos espantaban a tiempo, recordándonos incesantemente que estábamos en su territorio, con aquellas picaduras agudas que dejaban puntitos rojos sobre la piel, y seguían picando luego.
Los primos atrapaban pescados y volvíamos a la casa con gran alboroto. Mi tía los colocaba sobre una sartén de hierro caliente, puesto directamente sobre las brasas ardiendo sobre esa tierra blanca. Ella le daba vuelta y vuelta al pescado frito, y aquel manjar elevaba un olor penetrante y exquisito, que despertaba el hambre hasta de los espíritus enterrados en el cementerio del pueblo, agregando solo sal y limón silvestre. Pero había que comerlo con cuidado, por las casi imperceptibles espinas extendidas en todo el alimento. Se me olvidó la cantidad de veces que tuve que abrazar al perro de la casa, para que se me corriera un hueso trabado en la garganta. Otra orden del médico naturista del pueblo. Un regalo muy valioso. En una clase de caligrafía en 2º grado, se me acercó la profesora y me dijo con voz firme: «Nena, necesitas un nuevo cuaderno de doble raya. No podés seguir escribiendo en los espacios vacíos de hojas anteriores. Te vas a confundir». Salí muy apenada de la clase, porque sabía que abuelo no tenía el dinero para un cuaderno nuevo, y fui a casa a llorar en un rincón del patio. La dictadura no contaba con sistemas que facilitaran la educación y el acceso a útiles escolares para los hijos de campesinos. Todo dependía de la cosecha o quedábamos atrapados en un círculo de ignorancia. La abuela me vio y se acercó a preguntarme lo que había ocurrido. Abrí mi mochila y le enseñé el cuaderno lleno, sin hojas nuevas para escribir, y le conté el motivo de mi llanto. Ella escuchó, dio un suspiro profundo y me ayudó a levantarme. Se fue en su andar ligero a contarle al abuelo en guaraní sobre mi pesar en la escuela. El abuelo dejó su azada cerca de las plantas de banana. Se puso su sombrero y me tomó de las manos. Nos fuimos al almacén principal del pueblo. Allí había una señora de cabello rubio y ojos claros, muy educada, siempre con una sonrisa bondadosa. Mi abuelo se quitó el sombrero, lo colocó entre las manos sobre el pecho y procedió a relatarle el dilema de su nieta. Él sabía que su cuaderno de crédito había llegado al límite, pero prometió que con la primera cosecha le pagaría las cuotas, o con su sueldo de excombatiente, lo que llegara primero. Sin embargo, ahora necesitaba urgente un cuaderno de doble raya para su nieta. Aquella mujer dio un giro, miró a lo largo de sus estantes hasta localizar la sección de librería. De allí jaló un cuaderno negro de 20 hojas, llena de lunares, y me lo entregó en mis manos. Yo estaba muy apenada mirando al piso, pero levanté la mirada y recibí aquel cuaderno agradecida. La señora le dijo a mi abuelo que me lo regalaba, no iría al cuaderno de deudas. Cuando salimos de aquella tienda, mi abuelo se colocó nuevamente el sombrero, y yo aprendí por primera vez sobre el poder de hablar desde el corazón, y también sobre el poder de la generosidad para permitirle a alguien estudiar. La casa de la avenida principal. Mi madre era muy hermosa y cálida, lo cual le atrajo a mi padre en su momento. Para mantenernos viajaba a la ciudad para comprar productos y revenderlos en el pueblo, pero sus ganancias estaban lejos de poder cubrir nuestros gastos sin la ayuda del abuelo. Un día la encontré con la mirada perdida, llena de ansiedad y desesperación. Eran momentos de mucha tensión para ella, porque mi padre trabajaba en el ejército. Durante aquel mando, ellos tenían un poder casi absoluto sobre los civiles. Pero la situación que atravesábamos era insostenible. A pesar del miedo, se armó de valor y le había escrito a un general, jefe de mi padre, para exigir la manutención de sus hijas. Pero todo el asunto llevaría su tiempo. Mi padre venía a visitarnos muy pocas veces al año. El dinero que otorgaba no era regular ni suficiente. Sus largas temporadas de ausencia lo habían convertido en un extraño para nosotras. Recuerdo el traje verde olivo que siempre llevaba puesto, con estrellas en el hombro y su cabello impecable y corto. Un día el general de su unidad lo llamó a su despacho y le ordenó hacerse cargo del asunto y evitar más embrollos de manutención a las hijas que tenía en el campo. Así las cosas llegaron a su resolución y mi madre obtuvo finalmente su propia casa, una amplia casa en la calle principal del pueblo. Yo cumplía los 7 años cuando colocaron mis pocas pertenencias en una bolsa de color azul y nos mudamos con mi hermana de la casa de los abuelos. Ambos no paraban de sollozar, aunque muy pronto nos aprendimos el camino de regreso. La casa de la avenida principal tenía piso de cemento, paredes de ladrillo y tejas en el techo. Era grande, pero muy fría. En las mañanitas de invierno no había manera de bañarse, sino a la siesta había que colocar la pava en el fuego y preparar la palangana sobre una silla de madera.
Allí nos bañábamos con mi hermana a toda prisa. Podíamos sentir cómo se nos ponía la piel de gallina al desvestirnos. Hacía mucho frío, y el agua se enfriaba ni bien perdía volumen en la palangana. La ducha eléctrica era un lujo de pocos en los años 80. Había apagones de luz constantemente, estropeando todo artefacto eléctrico. A la noche, ir al baño con aquel frío y en la oscuridad era para valientes, porque quedaba 20 metros en el fondo del patio de la casa, y mi hermana era perezosa para servir de acompañante. Mi madre temía que alguien rondara en las afueras, pero no había pervertido que aguantase aquel frío, ni el olor nauseabundo de aquel retrete. Las salidas nocturnas de la casa no solo obligaban a enfrentarse al frío, sino a un silencio ensordecedor. Todo el pueblo dormía. A mitad de camino le susurraba a mi acompañante que me observara, y caminaba sola hasta el baño. Al caminar escuchaba el ruido de mis zapatos aplastando el pasto y las hojas. Se escuchaba también a lo lejos el ladrido de un perro. A veces solo escuchaba mi respiración, y me acompañaba mi miedo a las almas en pena. Cuando la disentería invadía en invierno, había que dirigirse al baño con más prisa. Los lugareños lo diagnosticaban sin ninguna duda. Pronunciaban su nombre con cara de desprecio. «Es frialdad lo que tiene tus hijas, doña», decía la muchacha que nos ayudaba con los quehaceres de la casa, o la voz enérgica de alguna vecina compartiendo su extensa experiencia médica. El no haberse protegido correctamente del frío o del viento producía frialdad, pero sin la D final, debido al acento de los lugareños. Había que ir al médico naturista y conseguir el brebaje correcto, y además mi madre nos enfajaba ajustado con un lienzo, luego de untarnos mentolato en la barriga. Sin embargo, al amanecer la rutina era diferente. Nos poníamos el guardapolvo blanco para asistir a la escuela y nos sentábamos a tomar café de soja con galleta cuartel que nos llegaba del destacamento militar. La galleta tenía su maña. La única manera de comerla era hundiéndola en el café primero. A veces había que zambullirla 2 veces hasta hacerla esponja, para no partirse un diente. Gracias a aquellas galletas no necesité ir al dentista para perder mis dientes de leche. Si habíamos tenido una helada durante la noche, desde la ventana se veían los cristales del pasto congelado, que al pisar eran crujientes. Pero nada nos detenía para iniciar la marcha a la escuela. Salíamos disparadas de la casa con la mochila en la espalda. Al correr, mi guardapolvo se elevaba al aire, dejando mis rodillas y piernas expuestas al viento. Un viento frío que nos cortaba las rodillas, los labios y la nariz, y era inevitable riesgo para caer de nuevo enferma de frialdad. Pero no nos detenía aquel viento frío. Seguíamos apresuradas por el camino de tierra de la avenida principal, pasando frente al destacamento militar del pueblo, donde nos reconocían como las hijas del antiguo comandante. La iglesia del pueblo no tenía murallas, y jugábamos en el corredor hasta llegar a la escuela número 74. Siempre viene a mi memoria la clase de dictado del profesor Vicente, algo que no sabía que tiempo después me ayudaría en la vida a escribir con buena ortografía, a ciegas, pero con ideas firmes. Los profesores de primaria te enseñan a usar lápiz y papel, 2 armas duraderas en la vida.